Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro, estoy aquí otra vez con ustedes, hoy viernes 13, si son supersticiosos pónganse pilas porque hay como mala suerte este día. Vamos a revisar las noticias en caliente. Bueno, y en caliente tenemos que ayer Rafael Correa tenía que presentarse en el consulado de Bélgica a rendir su versión ampliada, cosa que habían pedido ellos mismos, la parte de la defensa, en el caso de Fernando Balda. Pero bueno, esto no sucedió minutos antes de que sea la hora fijada. El abogado Luis Molina, parte de la defensa de Rafael Correa, estuvo en la fiscalía diciendo que le posterguen la fecha, que no tenía garantías para el exmandatario. Así que, bueno, por otro lado, otro abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, dijo que se debía, o sea, la ausencia de Correa ante esta versión ampliada era por problemas familiares. Entonces no sabemos qué mismo con eso. En cambio, en el mismo caso, Fernando Alvarado, quien también pospuso su cita para dar la versión libre sobre este mismo caso de Fernando Balda del secuestro, lo hará la próxima semana, el 18 de julio, pero desde el continente africano, desde Nigeria. ¿Qué hace por allá? Bueno, en otro tema, ayer el ministro Mauro Toscanini anunció que descubrieron a una banda de gente que se hacía pasar por ministros y por funcionarios públicos. ¿Qué hacían ellos? Ofrecían favores y hasta cargos públicos a la gente. De esta manera los estafaban. Según Toscanini, ya hay un detenido de esta banda y a los demás los tienen identificados. Ojalá no se nos asome ahí un fake ministro la próxima semana en estas mismas entrevistas junto a Anderson Boscan. Estaremos pilas. Esto ha sido En Caliente. Ahora vamos a empezar la entrevista con Felipe Burbano de Lara. Él es analista político y nos ayudará a ver cómo está el panorama político en el país. Quédense con nosotros. Gracias amigos por seguir conectados. Como les había dicho, hoy tenemos a Felipe Burbano de Lara. Él es analista político, sociólogo, periodista y ahora está de investigador en la Flaxo también. Bienvenido Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Felipe, nos gustaría saber cómo está el país, si seguimos en esta época de transición después de más de un año de gobierno de Lenín Moreno. Creo que seguimos en la transición y cuando uno dice seguimos en la transición, en realidad lo que está diciendo es hemos iniciado un proceso de cambio, pero no sabemos exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Esa es la paradoja y las interrogantes que siempre abren las transiciones.
Sabemos que estamos saliendo del correísmo, que se ha hecho un esfuerzo enorme en el último año para desmontar todo lo que es del correísmo, para ver lo que había detrás de la figura de Correa, que durante 10 años nunca nos dejó ver lo que había detrás de su imagen, nunca nos dejó ver lo que era realmente su gobierno. Creo que hemos visto ahora lo que fue ese gobierno con todas sus costuras, pero no sabemos exactamente hacia dónde estamos yendo. Esta es un poco la incertidumbre que abre toda transición, ¿no? Hay una dinámica de lucha en contra del correísmo, hay una perspectiva post-correísta, pero esa perspectiva post-correísta, desde mi punto de vista, todavía no cuaja en algo certero, en algo concreto, ¿no? Hay muchas líneas en las cuales se está moviendo el gobierno, con direcciones distintas, pero no sabemos exactamente hacia dónde apuntan todas ellas. Entonces, no estamos ya en un poscorreísmo, pero nos vamos enrumbando hacia allá. Estamos enrumbándonos, es decir, estamos viviendo ya el poscorreísmo, ¿no? Hemos empezado a dejar atrás el correísmo, la estructura de poder que dejó Correa, el estilo de liderazgo que caracterizó a la última década, las orientaciones generales de política pública, ya no hay el dominio de Alianza País, es decir, hemos dejado atrás el correísmo, y en ese sentido estamos viviendo ya el poscorreísmo, pero siempre este prefijo post, ¿no es cierto?, quiere decir que no estamos en el correísmo, hemos empezado un proceso de cambio, pero no sabemos exactamente hacia dónde vamos. Y ese no saber exactamente hacia dónde vamos quiere decir que nos seguimos pensando en relación con el correísmo. Entonces yo lo que siento es que el Ecuador en este año y medio, y el gobierno en particular en su propia dinámica, sigue viéndose a sí mismo en relación con el correísmo. Y en ese sentido el correísmo todavía nos sigue marcando, ¿no? Estamos saliendo, pero no hemos terminado de salir. ¿Qué costo político tiene esta transición para el país? Bueno, a mí me parece que es un costo político muy alto. Es de casi rehacer todo por completo, porque no va quedando nada de la Revolución Ciudadana, y todas las políticas que implementó la Revolución Ciudadana han tenido que ser replanteadas. La política económica, la política exterior, la política social en cierto sentido, la política energética, la reconstitución del sistema político que estamos viviendo a través del Consejo de Participación Transitorio, la misma necesidad de reconstruir el Estado que creció tanto y que ahora por la crisis está paralizado. Entonces es un costo enorme, ¿no? Porque es empezar otra vez de nuevo, no es seguir avanzando, no es seguir desarrollando lo que ya estaba, no es seguir empujando el país en una cierta dirección, sino que tener que hacer todo de nuevo, y eso tiene un costo enorme, costo social, costo económico, costo político, ¿no? Entonces el costo de esta transición ha sido enorme y es lamentable que el país haya tenido que enfrentar este proceso. ¿Cómo ha afectado esta época de transición al ámbito económico? Solo se ha hablado de política este casi año y medio de gobierno, ha sido todo política, caso de corrupción tras caso de corrupción. ¿Cómo ha afectado en lo económico? Después de un año recién se dio paso a este plan económico. ¿Cómo ha afectado en lo económico? Yo creo que ha afectado en lo económico porque el gobierno ha tenido que hacer un ajuste a todo el gasto público y a toda la inversión pública. Entonces lo que estamos viendo es una paralización de la inversión pública, y eso lo que está produciendo es una desaceleración del crecimiento de la economía, que todavía no lo sentimos en toda su magnitud, ¿no? Es como que al haber limitado la inversión pública, al haber frenado la inversión pública, es como que el país quitó el pie del acelerador,
¿sí? Y este carro que es el país, si es que hablamos metafóricamente desde la perspectiva económica, lo que está empezando es a disminuir la velocidad con la que venía moviéndose. La economía en el último año, incluso, bueno, en los últimos 2 años, desde el último año de Correa y el primero de Moreno, siguió funcionando gracias al endeudamiento externo. Pero lo que ha hecho este gobierno es contraer el gasto público, frenar la inversión pública, y ahora tiene problemas de financiamiento. Entonces es una economía que está moviéndose con la inercia de este acelerón que pegó en los últimos años gracias a la inversión extranjera, al endeudamiento extranjero, y ahora lo que está haciendo es disminuyendo su velocidad. Y yo creo que vamos a entrar en una recesión en pocos meses más. Entonces, ¿podríamos decir que el ámbito económico ya es prioridad a estas alturas del gobierno? Y yo creo que sí, digamos, yo creo que siempre fue prioridad, pero nunca supieron qué hacer, ¿sí? O sea, yo creo que fue prioridad desde el inicio, pero nunca supieron qué hacer con la economía, ni tampoco estaban muy conscientes de cuál era la gravedad de la crisis económica. Y por lo tanto tampoco sabían cuál era el giro que tenía que hacer la economía. Entonces el gobierno tonteó mucho tiempo, tonteó con el ministro Carlos de la Torre, tonteó con la ministra María Elsa Viteri, para casi un año después hacer un giro hacia la reconfiguración del gabinete económico. Yo creo que este gabinete económico recién está pensando lo que hay que hacer, recién está definiendo lo que hay que hacer. Entonces siempre fue prioridad la economía, pero nunca supieron qué tenían que hacer y qué debían hacer. Y me da la impresión de que ahora recién empieza a visualizarse ese horizonte, que no es un horizonte fácil, es un horizonte complejo, porque es un horizonte que inevitablemente trae la urgencia del ajuste económico. Claro, y con semejante deuda que nos cargamos, estos pasos que están dando los actuales ministros ahora de Finanzas, de Comercio Exterior, ¿son los adecuados? ¿Dan esperanza a largo plazo? Es decir, me parece que es el giro inevitable que debe tomar la economía en este momento. O sea, esta es un poco la paradoja de la transición en el plano económico, ¿sí? Haber heredado una economía sobreendeudada, una economía con excesivo gasto fiscal, una economía que tiene que hacer el ajuste, y el ajuste implica no solo contraer el gasto público, no solo ajustar el tamaño del funcionamiento del Estado, sino hacer un giro de la economía para que pueda sostenerse en base a la inversión privada. Ese es el gran cambio en términos generales que tiene que hacer el modelo económico. En lugar de descansar en la dinámica del Estado, en la inversión pública, en el gasto social, dinamizarse a partir de la inversión privada. Y lamentablemente yo creo que eso va a tomar tiempo. Entonces, se demoró el gobierno en hacer el giro, creo que ahora está haciendo el giro. El giro es inevitable frente a la dimensión de la crisis fiscal que tenía el Ecuador, pero la reacción del sector privado para retomar la inversión, para generar empleo, para generar crecimiento, va a tomar tiempo. Por eso yo digo, vamos a entrar en un proceso de recesión, ¿no? Entonces, de estos 2 años y medio o más que le falta al presidente Moreno o a este gobierno, tampoco es que al final de este periodo de tiempo se van a ver algo de resultados, tomará mucho más tiempo. Sí, sin duda, sin duda. O sea, si uno ve los pronósticos y las previsiones de crecimiento que ha hecho el Banco Central, el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional, son cifras de crecimiento económico muy modestas, porque están condicionadas a la reactivación de la inversión privada, y la inversión privada va a demorar en reactivarse, a pesar del giro que se produjo con el gabinete económico. Una cosa es que el gobierno dé señales de cambio, señales de giro en la política económica, y otra cosa es que ese giro y esas señales de cambio empiecen a dar resultados. Entonces va a tomar más tiempo del que quisiéramos. Estuve leyendo su editorial, su artículo en el diario El Universo. Usted habla
de persecución, hace un artículo sobre la persecución política a Correa. El presidente dice que hay persecución en su contra. ¿Realmente Correa es un perseguido político? Yo no hablo de persecución en mi artículo, yo no digo que hay persecución. Yo pregunto y reflexiono si es que hay persecución política. No, yo no creo que hay persecución política, creo que lo que hay es algo que caracteriza a la política ecuatoriana y que caracteriza a la política ecuatoriana en estas transiciones dramáticas como la que estamos viviendo, y que es la lucha descarnada por el poder. Yo estoy viendo eso, una lucha sin cuartel entre correístas y anticorreístas, una lucha sin cuartel entre Correa y Moreno, una lucha sin cuartel entre la izquierda y la derecha, y en ese contexto, digamos, no hay regla del juego político, no hay regla de la lucha política que funcione, salvo aquella que se deriva de la misma lucha y de la misma controversia política. Es una característica del Ecuador y de la política y de los momentos de transición en el Ecuador. Cuando uno ve, yo que sé, históricamente todas las transiciones, es eso, es un enfrentamiento muy belicoso, muy potente, muy complejo, atravesado por dinámicas de personalismo político y de lucha entre personalidades políticas muy fuertes. Entonces yo creo que eso es lo que estamos viviendo, y yo creo que Correa lo que está, y eso era el argumento en el artículo, está viviendo las consecuencias de un tipo de política que él llevó adelante, que fue transformar a todos sus adversarios en enemigos, en antagonistas, con los cuales yo no tengo nada en común, no comparto nada, y con los cuales no quiero generar ningún consenso. Se le acabó el poder a Correa, se le dio la vuelta a la tortilla, estamos en otro momento político, y esa forma de conducir la política que él implementó durante 10 años, ahora se ha vuelto en contra suyo. Entonces estamos viviendo el reverso de la política correísta. Ya no es Correa quien comanda, ahora es Correa quien se defiende y quien está acosado. Entonces creo que es esto, es un momento dramático de transición política, como estábamos hablando, que está además marcado por esta lucha visceral entre correístas y anticorreístas. Y esta lucha visceral, ¿podríamos catalogarla como un odio político? Tiene elementos de odio político, tiene elementos de pasión política, tiene un elemento que es muy peligroso en la política, que es el elemento de la traición. ¿No es cierto? Cuando alguien actúa en política convencido de que quien está en el gobierno debió ser leal a mí y me ha traicionado, esa lógica de la lealtad y la traición no tiene reglas, lo que tiene es pasiones, lo que tiene es odios, lo que tiene es resentimientos, lo que tiene es ganas de aniquilarle al otro, ¿no? Políticamente, simbólicamente. Entonces no tiene reglas. Digamos, la idea de la pasión y de la traición no tiene reglas, salvo la venganza, ¿no? Este es un traidor, este es un desleal, y frente al desleal yo solo puedo sentir la necesidad de luchar a muerte en contra de él. Entonces está marcada por ese conflicto, por esa manera de configurar la política, esta transición, ¿no? Por la traición y la deslealtad. Son los peores valores que uno puede meterle a la política, ¿no? Así es. Entonces, podríamos decir que, recuerdo que antes, en esta década, había mucha polaridad entre personas, el que amaba a Correa, el que odiaba a Correa. Ahora veo, es mi percepción, que parece que se ha disminuido tal vez esa pasión entre la gente. Ahora existe como esta venganza en la esfera como más política, pero ¿y entre la gente qué se está viendo? O sea, ¿los muy fanáticos de Correa están como perfil bajo o siguen muy fanáticos? ¿Sigue esta polarización entre la gente, entre el común de los mortales? A ver, hay dos dimensiones del proceso de transición. Uno es que el gobierno, el Estado en general, ha restablecido un cierto clima de libertades. Entonces ya no nos sentimos amenazados, amedrentados, perseguidos por el gobierno,
y por lo tanto respiramos un ambiente de mayor tranquilidad, ¿sí? De menos confrontación, al menos con el gobierno, y de reactivación de las libertades públicas. Pero me parece que la política sigue funcionando con esta dinámica polarizadora entre correístas y Correa. Este es parte del poscorreísmo, que no podemos librarnos de la imagen de Correa. Por eso es poscorreísmo, ¿no? No estamos en un momento posterior a Correa, pero tampoco estamos en el correísmo, somos poscorreístas. Pero no nos libramos todavía de Correa. Y Correa sigue siendo una figura gravitante en la política ecuatoriana. La política gira alrededor de la lucha contra Correa. Y es lo que estamos viendo, ¿sí? En el juicio por el caso Balda, en las denuncias sobre la contratación, ya, ¿no? Claro, contratación de la deuda. Todo es alrededor de Correa y del correísmo. Estamos marcados todavía por la presencia de este personaje y por las herencias que dejó su gobierno. Entonces, eso se refleja en las redes sociales. En las redes sociales la gente está muy apasionada con Correa y con el Correa. No nos podemos librar. Es un fantasma presente. Es un fantasma que ronda todavía la escena política, ¿no? Pero en el ámbito más general se ha restablecido un sentido de libertad y de tranquilidad. ¿Cuándo nos liberaremos de Correa? A este paso está presente, como usted lo dice, a diario casi. Creo que de Correa no nos vamos a librar, salvo que nosotros hagamos un procesamiento filosófico, político e histórico del correísmo. Solo cuando tengamos una visión más clara y una perspectiva histórica más clara de lo que fue el correísmo, nos vamos a librar del correísmo en este sentido del que estamos hablando, como un fantasma que ronda las cabezas, que ronda el escenario y que marque el escenario. O sea, el correísmo es un fenómeno que va a estar presente durante mucho tiempo y va a ser parte de la historia, y tenemos que interpretar cuál es el sentido histórico que le vamos a dar al correísmo para situarlo bien en la historia política ecuatoriana. Y cuando tengamos una comprensión más clara de lo que fue el correísmo, entonces nos vamos a librar. Pero por el momento no, porque estamos luchando todavía contra el correísmo. Y estamos luchando contra el correísmo porque el correísmo sigue estando presente. Es esa herencia de la que queremos liberarnos, pero no podemos todavía porque está fresca, ¿no? Se han dado pasos muy importantes, pero es una década la que vivimos de correísmo, y una década no se resuelve en un año y medio. Entonces, nos vamos a liberar con el tiempo, cuando hayamos procesado en términos de interpretación histórica lo que significó el correísmo, cuando comprendamos bien lo que fue el correísmo, y cuando ya no deje de ser una amenaza y un fantasma que pulula por la sociedad ecuatoriana. ¿Qué debería hacer Rafael Correa ahora que tiene esta orden de prisión por el caso Balda? ¿Qué debería hacer él? ¿Se queda mejor en el ático en Bélgica? ¿Regresa? ¿Enfrenta la justicia? El panorama se ve complicado. Yo creo que él está acorralado. Yo creo que hay todo un cerco que se ha tendido sobre Correa. Y él, yo creo que tiene dos destinos. Y los dos destinos son como trágicos. El uno es venir al Ecuador y enfrentar la justicia, pero lo van a meter preso. Tal vez ese es el mejor, ¿no? Porque él puede venir, jugar al papel de héroe, de víctima, entrar a la cárcel, pasar un par de años preso, no sé cuánto tiempo. Acompañar a Jorge Glass. Acompañar a Jorge Glass. Porque la otra es un escenario muy complicado, que es el exilio casi permanente, ¿no? El ostracismo político. En la Grecia de la antigüedad clásica, una sanción a los políticos era el ostracismo, se les expulsaba de Atenas, se iban a vivir fuera y se los tenía fuera. Ese es el otro escenario para Correa, ¿no? El exilio, la imposibilidad de volver al Ecuador por miedo a la prisión. Yo creo que los políticos deberían enfrentar sus desafíos, enfrentar sus escenarios, enfrentar sus amenazas y enfrentar con lo que él siempre quiso exhibir durante 10 años, la heroicidad en la política. Que enfrente con heroísmo, digamos, este desafío enorme que tiene hoy encima, ¿no? Que venga, que le metan preso.
que se defienda y que después salga libre, porque lo otro es el exilio permanente, estará fuera 10 años, 12 años, si es que no sé cuánto tiempo. El otro es replicar el destino de Abdalá Bucaram, que estuvo 20 años fuera. En cuanto al llamado socialismo del siglo XXI, ¿se ha debilitado este movimiento, este llamado socialismo del siglo XXI? ¿Qué le espera? Yo creo que no le espera nada. Yo creo que tiene que repensarse profundamente la izquierda, porque el socialismo del siglo XXI fue una visión ideológica, un discurso político alrededor del cual cierta izquierda en América Latina tomó fuerza y tuvo un impulso muy importante. Pero creo que toda esa izquierda, o buena parte de esa izquierda que se inspiró en el socialismo del siglo XXI, ha tenido desenlaces trágicos, ¿no? Venezuela, el Ecuador, en parte Argentina, Bolivia está ahí, es digamos un proceso que tiene otra dinámica. Entonces yo creo que el socialismo del siglo XXI dejó de ser un referente ideológico para la izquierda, dejó de ser el referente ideológico a través del cual la izquierda se reconstituyó y cobró fuerza y creó un horizonte político. Ese horizonte político está muerto, está liquidado, está cerrado, históricamente está cerrado. Y lo que tiene que hacer la izquierda, por lo tanto, es repensarse a sí misma por fuera del socialismo del siglo XXI, reinventarse, encontrar un nuevo destino, un nuevo horizonte, una nueva propuesta, pero por fuera del socialismo del siglo XXI, porque el socialismo del siglo XXI, digamos, hoy está en ruinas, entonces tiene que pensarse desde otra perspectiva, ¿no? Incluso para los países como el Ecuador, que nunca fue totalmente socialista del siglo XXI, sino que pescó cositas del socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero incluso ese horizonte mínimo, ese horizonte ideológico, creo que está en crisis, está en decadencia. Muchas gracias, Felipe Burbano. Esta ha sido la entrevista con Felipe Burbano de Lara. Le agradezco mucho por haber venido. Esta es su casa. Cuando quiera, vuelva acá. Eso es todo, amigos de La Posta. Estamos, bueno, ya fin de semana. El lunes regresa Anderson Boscan. Estaremos con ustedes. Gracias.